Muy bien, un gran saludo a todos que participan con nosotros. Hoy estamos en un momento de gran alegría. Realmente tener a Vietnam como huésped de honor en la Feria Internacional del Libro Venezolano, la famosa FILVEN, produce alegría, es un gran honor, porque nos vamos a encontrar con un país, con un pueblo que primero está unido históricamente con Venezuela y en segundo lugar nos puede transmitir experiencias de inmensa importancia. Vietnam se encuentra en la transición hacia el socialismo, pero también Vietnam vivió experiencias muy duras. El pueblo de Vietnam durante 117 años estaba en guerra contra tres imperialismos, tres potencias imperialistas: Francia, Japón y los Estados Unidos. 117 años de sufrimiento, de lucha por la independencia, por la soberanía. Aquí nos acompaña esa placa que es VAVA. VAVA representa la asociación de las víctimas del agente naranja, la dioxina que fue lanzada de los aviones de los Estados Unidos sobre el territorio vietnamita, y actualmente hay 3 millones de víctimas del agente naranja. Es un arma biológico que se transmite de generación a generación y representa aquí ese crimen que se hizo contra el pueblo de Vietnam, y naturalmente nosotros también, en esa alegría que dijimos representa tener a Vietnam, también debemos expresar nuestra solidaridad activa con el pueblo de Vietnam. El tema hoy en concreto es el tema socialismo. Vietnam no está en el socialismo, está en tránsito hacia la sociedad socialista, y eso también se refleja en una obra, en un trabajo del secretario general del Partido Comunista de Vietnam, el camarada Nguyen Phu Trong, en su trabajo que dice algunas cuestiones teóricas y prácticas sobre el socialismo y el camino al socialismo en Vietnam. Esta corta obra, pero con mucha densidad, expresa algo similar que está en discusión en Venezuela. Fíjate, ven cómo a partir de la lucha por la independencia, por la soberanía, llegamos a una sociedad nueva, que decimos una sociedad cualitativamente nueva, donde no solamente mejoran algunas cosas en parte de reformas, sino realmente donde vivimos esa aspiración de la humanidad de tener una sociedad justa, y eso naturalmente está en marcha en Vietnam. Lo vemos y también es interesante de estudiarlo, y para eso también nombramos aquí la Casa de Amistad Venezuela-Vietnam, que está fundada con ese objetivo de conocer más a Vietnam, la parte histórica, la actualidad, la cultura, las vivencias del pueblo vietnamita, y ser un puente finalmente entre esos dos países, entre esos dos pueblos. En esa obra del secretario general del Partido Comunista de Vietnam, algunas cuestiones teóricas y prácticas sobre el socialismo y el camino hacia el socialismo, él plantea 4 preguntas que él por un lado lo contesta, pero en sí la
contestación o la respuesta es continua. Siempre tenemos que discutir la primera pregunta: ¿qué es el socialismo? Sabemos que el debate comenzó en 1848 con la obra de Carlos Marx y Federico Engels sobre el manifiesto del Partido Comunista. Era la primera obra donde en forma científica se plantea el tema, pero muy bien, eso tiene una continuidad y necesita una creatividad de cada pueblo. Pero también el camarada Nguyen Phu Trong plantea la base filosófica y científica del proyecto del socialismo en Vietnam, que es el marxismo-leninismo por un lado y el pensamiento del presidente Ho Chi Minh. Y que tanto esa base científica general, mundial, del marxismo-leninismo, como también el agregado creativo nacional que es el pensamiento Ho Chi Minh. Eso tenemos que destacar como clave del éxito que actualmente vive Vietnam. Vietnam, dijimos, con 117 años de guerra, con boicot, con sanciones, un país que no tiene esos recursos energéticos, minerales y de otro tipo que tiene Venezuela. Ven cómo logró exitosamente salir de esa situación que afectó todo el pueblo y hoy en día ser ejemplo de una economía y de una vida planificada que es valioso de estudiarlo y discutirlo. Ven, es el tema del socialismo, pero también lanza otro tema provocativo. ¿Por qué Vietnam escogió el camino del socialismo? En un momento dado, eso fue en el año 1986, en el sexto congreso, cuando plantea el Toi Moi. Toi Moi significa renovación, que es todo ese planteamiento inicial del socialismo tenía que renovarse, pero al mismo tiempo renovarse en una forma de tránsito hacia el socialismo. Yo recuerdo en los mismos años 80 en la Unión Soviética y en los países socialistas europeos también se creó un debate, que era el cambio, pero en esos países se buscó el cambio hacia el capitalismo. Y ya vemos hoy el resultado. Los que buscaron la solución hacia el capitalismo, prácticamente llegó el caos en la sociedad, desaparecieron países. Y finalmente, hoy en día, esos pueblos viven en una situación de gran sufrimiento, como es típico en el capitalismo. Entonces, esa provocación del camarada Trong también es importante, porque escogemos la vía socialista, pero también hace otra pregunta, ¿no? ¿Cómo lograr que en Vietnam la sociedad marcha en una forma sana y fuerte hacia el socialismo? Y también la otra pregunta, muy bien, ¿qué peligros implica esa marcha? Que en primer lugar se habla del mercado socialista, que la abertura, naturalmente un país no puede estar aislado, la abertura hacia las empresas internacionales, y cómo se defiende el pueblo vietnamita frente a esas amenazas.
¿Cuál es una de las amenazas que él plantea? Es un tema muy interesante. Realmente el capitalismo plantea dos cosas fundamentales. Primero, una sociedad de consumo, y por otro lado, el tema de la competencia, donde no se trabaja, se une solidariamente el pueblo, sino el pueblo entra en esa competencia, que es la misma situación que vivimos en los países capitalistas. Que esa cuestión de lograr un avance, una construcción de un país en una forma sana, solidaria, y una palabra que utilizan, modesta, que el pueblo debe tener todo, pero no en una forma de consumo, de competencia, quién tiene más, quién vive más. En esos temas estamos. Les invitamos a acercarse a la Casa de la Amistad Venezuela-Vietnam, que también va a estar presente en la Filben, que también siempre va a estar presente a partir de ahora en adelante, para invitar al pueblo venezolano a conocer la cultura de Vietnam, a conocer los temas de actualidad de Vietnam, conocer la literatura, la poesía de Vietnam, y de esa forma realmente lo que queremos, crear la amistad, la solidaridad y la cooperación entre los dos pueblos, el pueblo venezolano y el pueblo vietnamita.